Hola, ¿cómo están? Ya. Antes de empezar la clase, me gustaría saber si tienen alguna pregunta respecto a la revisión del trabajo. Que lo diga ahora. ¿Nadie? Ya. Estoy cargando el PPT. Profesora, hola, buenas tardes. Por acá, Hola. ¿cómo está? Muy bien, cansada, la verdad, pero bien. Sí, yo igual. Profesora, ¿ya revisó el trabajo? Eh, ¿Sí? So- Porque a mí no me aparece absolutamente nada. a ver, déjame Y ver. lo cargué, lo mandé por correo y también lo cargué en la plataforma. Ayúdame con... Ah, ya. Suazo Rifo me está hablando, ¿no? Sí, sí. Ya. Voy a revisar el tiro, ¿ya? Lo que pasa es que hay alguien, que no sé quién es, no me acuerdo en este minuto, em, que está en la sección 70, pero me dijo que era de la 71, no entiendo. Pero ahora lo vamos a ver, ya, dame un segundo, estoy buscando en la plataforma. Me parece extraño que no te haya evaluado, porque Hoy a día entré al todos... portal para revisar la nota y no me aparecía absolutamente nada. Entonces dije, tal vez todavía no está. Hable contigo el fin de semana por correo. No, nada. No tengo ningún correo. Lo envié por la plataforma y también por correo. Suazo Rifo. ¿Está calificado? ¿Aquí me aparece? Ah, ya, profesora, lo voy a ver entonces mañana para estar atenta a la clase. Muchas gracias. Parece, mira, a ver, la visión ya, revísalo cuando puedas, ya, porque aquí me parece que está, ya. ¿Y lo hiciste solo o con alguien más? No sola porque mi compañero, él es del sur, entonces no podíamos trabajar juntos, así que lo hice Ah, sola. ya, entiendo. Ya, Alejandra, ahí revísalo y cualquier cosita me escribe, Muchas gracias, ya. profesora. Ya, vamos a empezar con la clase de hoy. La semana pasada la clase fue más bien conversada, yo no les traje PPT porque les dije que me había equivocado acerca de la estructura de la clase. Sin embargo, sé que hoy en día todos somos muy visuales y que a veces la información no queda del todo claro cuando no la presentamos como tal, ¿ya? Yo, como les comenté en algún minuto, yo estoy haciendo un magíster y también me ha pasado que a veces no hay PPT y es como, ah, ¿cómo? Pero bueno, eso también nos ayuda a nosotros cognitivamente para estar más atentos, para prestar más atención y para avanzar, ¿ya? Pero de todas maneras les quise hacer un PPT en torno a lo que hablamos la clase pasada, pero que esta vez quede de manera mucho más concreta. Y también el PPT que les voy a presentar ahora tiene algunos antecedentes que son sumamente relevantes para lo que estamos abordando en la intervención psicoterapéutica, ¿ya? Como por ejemplo, vamos a ver los principales autores, vamos a ver las técnicas y estrategias, las vamos a explicar, y vamos a hablar sobre los modelos dentro de la terapia sistémica breve, ¿ya? Necesito que en esta clase en particular, obviamente si existen preguntas, hacerlas, pero como el tiempo es breve y la información es mucha, tratar de acotar esos espacios para lograr terminar la clase, ¿ya? No es que no pregunten, ¿ya? Solo que la idea es tratar de terminar la clase en el tiempo. Que alguien me confirme si se ve en pantalla, por favor. No, no haciéndome así, porque no lo veo, con Sí, audio. profe. Sí, Sí, profe, se ve. profe, Ya, se ve en la pantalla. perfecto, muchas gracias.
Ya, entonces terapia sistémica breve queda claro que esto es parte del modelo sistémico, ya es parte de la psicología sistémica. De ahí se desprende la terapia sistémica breve. ¿Qué veremos hoy? La terapia sistémica breve, su historia y origen, los principios fundamentales, las técnicas y estrategias, los modelos dentro de la terapia sistémica, el rol del terapeuta, intervención por etapas del desarrollo y los libros sugeridos. Aquí parece que es de la otra sección la chica que me pidió libros. Pero bueno, acá les dejé algunos libros sugeridos que les puede servir mucho en el caso que estén haciendo prácticas clínicas, ¿ya? Entonces, la terapia sistémica breve es un enfoque psicoterapéutico que se basa en los principios de la terapia sistémica, como les expliqué. La orientación hacia estas intervenciones, como ya también les comenté, es breve, específica y orientada a la solución, ¿ya? Obviamente nosotros acá vemos el problema porque hay un motivo de consulta que no podemos omitir. Sin embargo, nos concentramos en la solución y no en el problema, ¿ya? Entonces, cuando decimos esto, finalmente se entiende que consideramos los patrones de interacción dentro de los sistemas relacionales. Entonces, cuando viene un consultante, lo que nosotros debiésemos hacer en este tipo de terapia es indagar en sus factores relacionales, en sus relaciones interpersonales, en cómo se desencadenan los síntomas que presenta, pero con un otro, ¿ya? Es decir, no sé, ¿sabe qué? Vengo al psicólogo porque siempre quiero irme de las pegas, no duro nada en ella, etcétera. Bueno, es un súper buen motivo de consulta porque lo primero que debiésemos hacer es indagar acerca de estos factores relacionales que tenemos con un otro, ¿ya? Espera un poquito que me enchufé mi celular. No, ahí sí. Ya. Entonces, en grandes rasgos, es lo que les dije en la clase pasada, ¿ya? Es una terapia que se evalúa lo relacional, o sea, que se observa lo relacional, que no nos enfocamos en el problema, sino en la solución, y que ve las relaciones interpersonales, ¿ya? Respecto a la historia y el origen, esta fluctúa entre la época de los 50 y los 60 como parte de esta terapia, de esta psicología sistémica que se centra en la evolución familiar, ¿ya? Las influencias teóricas son la cibernética de primer y segundo orden, no sé si la han visto, si les pregunté, no me acuerdo, pero básicamente cuando el terapeuta es un observador, ¿ya? La teoría general de los sistemas, que es Bertalanffy, que nos habla acerca de todos estos conceptos que son relevantes en la teoría sistémica, como los límites, eh, la frontera, ¿cierto? Entre todos los que existen, perdón. La escuela de Palo Alto y comunicación humana, que esta la vamos a ver también en definición porque es parte del programa, y la psicoterapia breve de Erickson, ¿ya? Que hay similitudes, pero no es lo mismo. Entonces, estas son las principales influencias teóricas. ¿Qué nos importa de esto? Entender que existen, pero no es parte directa de una terapia sistémica breve, ya no es como la composición en sí misma, ¿ya? Los principios fundamentales, esto es importante conocerlo porque la terapia sistémica breve, como yo les explicaba en la sesión pasada, es muy concreta, ¿ya? Es muy concreta. Me atrevería a decir que no tiene nada de otro mundo, ¿ya? Es como perspectiva relacional y sistémica. El síntoma o conflicto se entiende como resultado de una dinámica relacional, no como un problema aislado del individuo, ¿ya? Es decir, para que haya una interacción, para que haya un conflicto, para que haya un síntoma, es porque hay una relación y una dinámica relacional que está impactando en el individuo, ¿ya? El individuo tiene una dinámica relacional, por tanto, siempre hay que indagar en ella desde el objetivo de la terapia sistémica breve, ¿ya? La focalización en soluciones, ¿ya? Aquí dice más que explorar el origen del problema, no significa que no haya que explorar, ¿ya? Significa que debemos comprender que existe un origen que trae un problema que debemos despejar para tener claridad finalmente de lo que vamos a trabajar, pero que nos tenemos que enfocar en fortalecer lo que la persona tiene, ya como en los factores protectores que tiene el consultante, ¿ya? Y ir trabajando desde esa perspectiva.
Intervenciones breves y estratégicas. El tratamiento suele tener una duración de entre 5 a 20 sesiones, depende del caso. Aquí igual es importante entender que también puede cambiar, ¿ya? De 5 a 20 es lo ideal, pero si usted considera que tienen que ser 25, 24, 23, también lo puede hacer. Lo que pasa es que la diferencia no puede ser tan abismante. Si estamos hablando de psicoterapia breve, no podemos pasar de 20 a 50, ¿cierto? Pero sí podemos cambiar y modificar un poquito de pronto a 22, máximo 25 sesiones, ¿ya? La parte de los objetivos concretos y medibles, desde el inicio se definen metas claras de cambio, ¿ya? Recuerden que acá existe una co-construcción de los objetivos, porque necesitamos que tanto el psicoterapeuta como el consultante se impliquen en el motivo de consulta, ¿ya? Obviamente por parte o sea, del psicoterapeuta hay una distancia profesional, pero es la que permite que los objetivos sean definidos por ambos, ¿ya? Si bien el psicólogo está cumpliendo un rol profesional, también puede haber una implicancia, ¿ya? Y esta implicancia, la terapia breve la habla de que se co-construyen los objetivos, ¿ya? En otras terapias usted se va a encontrar quizá, no sé, el psicoanálisis, que el psicoanalista no se involucra en los objetivos, porque la persona es quien narra todo, ¿ya? En esta terapia nos dice que sí, pues, que tenemos que co-construir estos objetivos, ¿ya? Que sean concretos. No nos demos la vuelta tan larga en buscar un objetivo o rebuscarlo, ¿ya? Objetivo concreto. Este es el motivo de consulta, este es parte del problema o es el problema, y vamos a co-construir un objetivo que sea concreto y medible, ¿ya? El cambio puede ser rápido. Se cree que un cambio en una parte del sistema puede generar transformaciones significativas en todo el sistema. La psicología sistémica, no sé si se acuerdan, pero no habla de los subsistemas, de los sistemas, ¿cierto? De esta composición que existe a nivel familiar o a nivel relacional. Cuando usted atiende a un consultante, cuando no es una terapia familiar, estamos hablando de un subsistema, ¿ya? Ahora, cuando dice que el cambio puede ser rápido es porque, claro, esa persona puede modificar su sistema, ¿ya? Pero, eh, perdón que interrumpa, desde la teoría cognitivo-conductual, Sí, Claudio, sí, profesora. Sí, ¿cómo sería el objetivo así? Igual yo encuentro que igual es media flexible, de cierta forma, igual el enfoque como estructurado, flexible lo encuentro yo, ¿no? Quería hacer su ¿qué apreciación. cosa? En cuanto a los objetivos, en comparación Pero con de cuál, en comparación de la, a ver, me voy a explicar, sí. del enfoque, digamos, cognitivo-conductual en comparación con la breve, ¿ya? Si me podría dar como la comparación en cuanto a los objetivos, que los otros son como en construcción. Y me estás preguntando si es muy flexible la terapia sistémica breve. No, 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 todo al revés. Le estoy indicando que de mi apreciación, la cognitivo-conductual también pareciera ser flexible en ciertos casos, pero también es estructurada Ah, desde mi perspectiva. Sin embargo, le quería hacer la consulta cuando usted hablaba desde los objetivos de la sistémica breve, de la breve, por así decirlo, que era en conjunto, por así decirlo, que era una construcción en ya. conjunto. Entonces, mi consulta es la siguiente. ¿Cómo sería la cognitivo-conductual? Eso. En la terapia, efectivamente, la terapia sistémica breve, al ser breve, necesita de una flexibilidad al momento de la psicoterapia, porque finalmente si no logramos vincular con el consultante, si no logramos vincular con el consultante, lo más probable es que no sea breve porque no logramos llegar a un punto de flexibilidad, de entendimiento para crear objetivos. Ya por eso se co-construyen. En el caso de la terapia cognitivo-conductual también se construyen junto al consultante, ¿ya? Se construyen porque, aquí tengo abierto el chat, por eso se ve negro, porque estoy justo aquí en medio de la pantalla. Ya, voy a cerrar el chat ya así que no los puedo leer. Pero respondiendo a la pregunta, Claudia, en la terapia cognitivo-conductual sí se co-construyen. El terapeuta no es una persona que ponga sobre la mesa los objetivos, porque en la terapia cognitivo-conductual también pasa algo súper interesante, que al ser conductual necesitamos que la persona se implique en este cambio. Y si nosotros le decimos ya, vamos a dejar como objetivo que tienes que ir al colegio todos los días,
tienes que ir las 8 horas diarias, tienes que llevar 4 colaciones. En el fondo yo le estoy imponiendo algo al consultante. Cuando el consultante viene, porque conductualmente no hay un intermedio, ¿ya? Porque no lo sabe establecer. En cambio, cuando nosotros co-construimos objetivos, estamos hablando de que podemos incentivar el trabajo colaborativo, la motivación, el compromiso, que es el principal cambio también que puede tener el consultante. Entonces, sí, en ambas se co-construyen, ¿ya? ¿Es flexible? Sí, es flexible, pero considero que es una flexibilidad necesaria en psicoterapia. No sé si respondió a tu pregunta. Sí, profesora, más que nada quería tener esa visión, más que nada, eso. Y muchas gracias por preguntar. Mario dice, una crítica a esta terapia puede ser que se enfoca mucho en el presente y deja fuera elementos del pasado como traumas que pueden ser importantes al analizar. Sí, lo que pasa es que la terapia sistémica breve también tiene el principio de que cuando uno establece el encuadre, cuando la persona busca al psicoterapeuta y nosotros le damos a conocer en qué consiste la terapia, en que la persona puede decir me acomoda o no me acomoda, ¿ya? Si la persona quiere resolver heridas del pasado, porque pueden haber también muchas vulneraciones de derechos, nosotros también tenemos que ser terapeutas éticos y decir, bueno, no es el camino que yo te puedo brindar con la terapia sistémica breve, porque nosotros necesitamos ver los factores protectores que tenemos en la actualidad y desde ahí trabajar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no aclaramos el tipo de terapia que nosotros vamos a trabajar, sobre todo si es breve? Es que la persona genera expectativa en este proceso y de pronto va a querer buscar respuestas desde la profundidad emocional que la terapia sistémica breve no te va a dar, ¿ya? Por eso es importante entender que nosotros acá estamos hablando de lo sistémico breve, ¿ya? Porque si quisiéramos hablar de hechos que pueden llegar a ser mucho más traumáticos, por ejemplo, ahí el psicoanálisis entra como anillo al dedo, porque el psicoanálisis o la terapia humanista sí abordan la infancia, ¿ya? Ahora, puede ser de nuestro gusto o no la psicología sistémica en sí misma, pero lo que sí les puedo decir, más adelante vamos a ver los principales motivos de consulta, los que sí les puedo decir que una terapia sistémica breve, con, dependiendo del motivo de consulta, pero con un nutriólogo, nutricionista, con un psiquiatra, con un neurólogo, puede ser súper funcional, ¿ya? Porque muchas personas hoy en día, bajo la lógica de la inmediatez, busca resultados concretos, pues. Busca objetivos concretos, busca efectivamente lo que dice acá, que sean medibles. Entonces, cuando vamos a una terapia psicoanalítica, por ejemplo, nos encontramos con un mundo súper abstracto, donde yo no sé si les conté que yo en algún minuto fui también, y la terapia psicoanalítica es muy abstracta. Yo la entiendo porque soy psicóloga, pero para quien no la entiende es como, oh, ¿qué hago acá? Es como ese audio que es como un fondo y dice, oh, y se escucha el eco. Como así te podría describir la terapia psicoanalítica. Pero resulta ser súper eficiente porque finalmente como el psicoterapeuta no se mete, no se involucra, hace que tú tengas que hablar todo el rato, hace que tú tengas que escuchar tus silencios. Y eso te da muchas respuestas, ¿ya? Solo que eso es el psicoanálisis. Aquí estamos en la psicología sistémica, ¿ya? Por eso son diferentes. Yo no les podría decir que una es mejor que la otra. Yo lo que sí les puedo decir es que cada una recurre a las necesidades que puede solventar nomás, ¿ya? Ya. Entonces, principales autores. Acá no quiero que nos detengamos como en lo específico porque yo sé que les puede generar muchas dudas respecto a, pero queremos más detalle y todo, pero no es el foco, ¿ya? Sin embargo, igual se lo tenemos que comunicar. Entonces tenemos a Milton Erickson que nos habla, bueno, él fue un psiquiatra, psicoterapeuta estadounidense, que la pega de él está muy centrada en la hipnosis, ¿ya? En la psicoterapia sistémica breve, la hipnosis no es una opción como de base, ¿ya? Pero ¿por qué nos interesa saber de él? Porque él aportó la terapia breve usando este lenguaje más sugestivo para ayudar a las personas a cambiar las creencias y conductas de forma más rápida.
Entonces, finalmente, este lenguaje es como en psicología cognitiva, es como la reestructuración cognitiva, ¿ya? Entonces, este lenguaje sugestivo hace que las personas puedan modificar estas creencias y, por tanto, las conductas de forma más rápida, ¿ya? Miren, si buscan reestructuración cognitiva es muy similar, ¿ya? Después tenemos, me cuesta decir este apellido, así que, ¿lo puedo no decir? ¿Ya? Eh, pero ¿saben de qué estoy hablando? Después abajo de Paul, ¿ya? Él quien fue psicólogo y teórico de la comunicación. Su trabajo fundamental está en la comunicación y en la interacción humana. Y fue un miembro muy importante de la Escuela de Palo Alto, ¿ya? Que tiene que ver con la psicología sistémica. ¿Qué nos dice el autor? Es que la manera en cómo nosotros nos comunicamos puede, uno, mantener los problemas o resolverlos. Y desde ahí, él lo que hace es proponer diferentes estrategias para cambiar los patrones de la interacción humana, ¿ya? Y estas estrategias tienen que ver con justamente también un lenguaje diferente, la forma en cómo nos comunicamos, el cómo nos hablamos a nosotros mismos, tiene que ver con los límites que establecemos en la interacción humana, etcétera. Después tenemos a Steve. Él fue un terapeuta estadounidense, eh, que él es el padre finalmente de esta terapia centrada en soluciones, ¿ya? Él es quien crea la terapia centrada en soluciones. ¿Y cuál fue su aporte y por qué nos interesa a él? Porque enfocó la terapia en lo que sí funciona y en las metas del paciente, ¿ya? Si se dan cuenta, es muy similar a lo que nos habla la terapia centrada en soluciones, ¿ya? ¿Nos importa lo que diga el consultante? Por supuesto que sí, pero nos importa mucho más enfocarnos en lo que sí funciona, ¿ya? Y lo que sí funciona tiene relación directa con lo que el consultante nos va manifestando dentro del proceso psicoterapéutico, ¿ya? Después tenemos a Inso Kimberg, ¿ya? Él nos habla acerca de la terapia centrada en soluciones desde el enfoque colaborativo, ¿ya? Acá el mensaje de él es muy bonito porque nos dice, bueno, trabajemos juntos para encontrar soluciones. Eso nos dice, así de simple. Si yo, por ejemplo, estoy con un consultante y no interpreto su lenguaje, no analizo, no pregunto lo que él quisiera manifestar o quiere manifestar dentro del cambio, no estoy ayudando, po. Ojo, desde la terapia sistémica breve, ¿ya? Siempre enfóquenlo de ahí, no estamos hablando de otro modelo, ¿ya? Entonces él nos dice esto que es muy bonito, trabajemos en conjunto y vamos a encontrar soluciones prácticas, ¿ya? Después tenemos a Virginia Satir, que es conocida en el mundo de la, es como Bertalanffy, pero Virginia Satir nos dice que es una terapia, bueno, ella trabaja desde la terapia familiar y a Virginia Satir le importan mucho las emociones, ¿ya? A todos los psicólogos les importan las emociones, pero ella pone su principal fuente de trabajo en las emociones, ¿ya? Y el aporte que ella contribuye a la sistémica breve es que nos dice que tenemos que mejorar la relación entre las familias para fortalecer a los subsistemas y a los diferentes miembros de este sistema. Entonces, yo me puedo sanar estando por sí sola, pero no me puedo sanar de mejor manera si involucro a los diferentes miembros del sistema familiar, ¿ya? O del sistema relacional. Después tenemos a Salvador Minucci, que es muy conocido, él es vecino nuestro, él es argentino, es psiquiatra de profesión y es creador de la terapia estructural familiar, ¿ya? Él, su trabajo también es súper claro y es muy concreto. Él lo que busca es reorganizar a este sistema familiar, determinando cuáles son los roles de cada uno y los límites que tiene cada uno, y de esta manera visualizar cuál puede ser el mejor funcionamiento. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo.
Si yo, Marcela, tengo hijo y yo no entiendo, si yo no entiendo qué está haciendo, por ejemplo, mi hijo, porque no le pregunto, porque no tengo los límites claros, claramente los límites se van a volver en algo difuso. Entonces lo que hace el autor finalmente es decir, bueno, definamos cuál es el rol que cumple cada uno, definamos cuál es el rol que cumple cada persona en esta familia y de esta manera vamos a reorganizar el funcionamiento. ¿Ya? Eso es lo que nos dice Minucci. Sí, es trabajadora social, pero es terapeuta. Recuerden que el concepto de terapeuta puede ser cualquier persona que haya estudiado terapia, ¿ya? Terapia ocupacional inclusive, ¿ya? Trabajador social, terapeuta. Y nosotros, nunca se olviden, nosotros somos psicoterapeutas. Nosotros hacemos psicoterapia, ¿ya? Esa es una diferencia que también tenemos que conocer. Después tenemos a Mara Selvini. Ella es psiquiatra de profesión y terapeuta, ¿ya? Y ella es fundadora de la Escuela de Milán, perdón. La Escuela de Milán igual la vamos a ver. El aporte es que nos habla de este enfoque de que tenemos que comprender cómo los miembros de la familia influyen, pero ojo, cómo los miembros de la familia influyen desde lo mutuo, ¿ya? Cómo yo aporto, cómo me aporta y cómo promovemos este lenguaje del sistema familiar, ¿ya? Entonces, lo que yo aporto va a impactar significativamente en lo que tú vas a aportar, ¿ya? Eso nos hablan los principales autores de, que contribuyen a, a la psicoterapia breve, ¿ya? Aquí tenemos técnicas y estrategias, ¿ya? En torno a las técnicas, hay muchas, ¿ya? Pero estas son las principales. Tenemos las preguntas circulares. Las preguntas circulares es una técnica que nosotros podemos emplear. Les voy a explicar las técnicas y las estrategias desde el ejemplo, ¿ya? Entonces el terapeuta pregunta a un miembro de la familia sobre la perspectiva de otro miembro, ¿ya? Esto ayuda a descubrir cómo uno ve el problema y a ampliar la comprensión del sistema familiar. Entonces, hacemos literal preguntas circulares dentro del sistema familiar y esto nos va a ir permitiendo ver la percepción que tiene un subsistema del otro. Y, en definitiva, cómo estas preguntas van construyendo y consolidan al sistema familiar. Si nosotros vemos en estas preguntas circulares que todos tienen opiniones pésimas del otro, no nos podemos dar cuenta al tiro de que hay un síntoma que no nos contribuye o que no hace bien en este funcionamiento familiar, ¿ya? Por otro lado, tenemos el escalamiento de excepciones, ¿ya? Lo que busca el escalamiento de excepciones es identificar los momentos en el que el problema no ocurre o es menos intenso, ¿ya? ¿Qué nos ayuda a identificar el problema cuando está en una intensidad baja o más descendida? Es a identificar momentos, a explorar más bien qué se hizo diferente y de esta manera poder repetirlo o potenciarlo, ¿ya? Ahora, esto es una construcción también del proceso psicoterapéutico, ¿ya? Por ejemplo, mi hijo se sacó un 2 y ya no le pegué. Perfecto, pero ¿por qué no le pegaste? ¿Qué hubo diferente? ¿Qué identificaste que no volviste a generar un malestar como lo que hacía antes, que era golpear a tu hijo, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, buscamos explorar qué se hizo diferente. Eso es el escalamiento de excepciones. ¿Qué hicimos diferente para no volver a caer en un malestar tan grande? ¿Ya? O que ese malestar no generara síntomas tan intensos. ¿Ya? Después tenemos el reencuadre. El reencuadre es cambiar la manera de interpretar una situación. Por ejemplo, es muy tonto a cambiarlo a es una persona muy esforzada, ¿ya? De esta manera, ya, porque yo no sé si han escuchado esta frase de que el lenguaje construye realidad, no sé si aplica así como algo muy psicoterapéutico mi ejemplo, pero me hace mucho sentido cuando hablamos de reencuadre. Si yo ando por la vida diciendo, hoy Juanito es muy tonto, lo dejé como tonto, po.
porque finalmente es tanto lo que yo verbalizo el malestar que tengo que no permito una reestructuración, no permito en este caso un reencuadre. Entonces solo lo que hago es sumergirme en el malestar, ¿ya? Entonces lo que nos invita el reencuadre es cambiar la manera de interpretar las situaciones, ¿ya? Y no se olviden esa frase, como yo cuando hablo de reencuadre es como lenguaje construir realidad. Si yo me digo que soy tonta todo el día, claro, lo más probable es que termine tonta y que el mundo me haga pensar que soy tonta porque yo misma me trato así, ¿ya? Ahora, si nos ponemos a pensar el reencuadre en un sistema familiar, pasa un montón, porque la familia se trata muy mal, por lo general, ¿ya? Quizás a algunos de ustedes les sorprende, pero la familia dentro de sí misma se trata muy mal. ¿Ya? Entonces, el reencuadre nos invita a decir, ¿sabe qué, señora Juanita? Usted en reiteradas ocasiones habla de que su hija Emilia es sumamente floja. ¿Pero por qué está siendo floja? ¿Cómo podemos reestructurar? ¿Es floja o no le gustan las funciones que usted le determina dentro de la casa? ¿Ya? Eso es diferente. Entonces, la persona va a reestructurar, va a reencuadrar su pensamiento y va a decir, bueno, sabéis que en verdad no es floja, porque cuando yo le pido que saque al perro o que riegue, lo hace sin atado. Pero cuando le pido que lave la loza, no hace nada. Pero claro, pues ella se quedó con que no lavaba la loza y que por eso es floja, pero no está viendo todo lo otro que su hijo o hija sí hizo, ¿ya? En cuanto a la prescripción de tareas, acá, y esto lo tienen que saber, es que ustedes pueden hacerlo, ¿ya? Ustedes pueden enviar tareas a sus consultantes, ¿ya? Sobre todo entendiendo que al ser una terapia más breve, necesitamos que la persona esté como más en contacto con ella misma. Entonces las tareas en ese sentido pueden ser un súper buen trabajo. Yo, por ejemplo, tarea a nivel familiar que he enviado cuando en algún minuto hice terapia sistémica familiar, era todos los días en la mañana se tenían que saludar sí o sí. Todos los días se tenían que decir buenos días, independientemente de si era con buena o con mala cara. Entonces después nosotros escalábamos, ya este escalamiento. Y que decía, ya, perfecto, ya pasó una semana de solo decir buenos días. Ahora quiero que digan buenos días, pero que den una sonrisa al otro, que sean amables. Porque el decir buenos días, ya pasamos esa etapa, pero necesitamos hacer este proceso un poco más amable para que la interacción relacional mejore, ¿ya? Ese es un ejemplo de tarea muy simple, ¿ya? Pero tareas pueden haber muchas, y ahí ustedes las pueden buscar. De hecho, mira qué bueno, me acordé de algo. Les voy a enviar, lo voy a anotar, denme un segundo. Les voy a enviar, creo que un libro que se llama 200 tareas. Alguien levantó la manito, pregúntame nomás. 200 tareas de psicoterapia breve, así se llama el libro. 200 tareas de psicoterapia breve. Profesora, yo soy muy preguntón, disculpe. Sobre el No se colectivo preocupe. conductual con respecto a la breve, ¿cómo sería lo pertinente? Ejemplo, el colectivo conductual más o menos, a ver, por lo que, por conversación más o menos indican como ya, como a la segunda sesión ya enviar tareas. ¿Ya? ¿Mm? En la breve supongo que ya desde la primera sesión. Es cuando tú lo consideres oportuno. ¿Puede ser desde la primera? Sí, pero primero tratemos de crear un vínculo con la persona. ¿Ya? El vínculo, si tú le explicáis todo claro a la persona, igual debiese darse en la segunda, tercera sesión, ¿ya? Mm. Y aquí voy con esto, es que no hay mucho más que explicarle. Esto es lo que tenemos y con esto vamos a trabajar, ¿ya? Eh, en la terapia cognitivo-conductual, hasta donde yo sé, no es mi base, digamos, pero hasta donde yo sé, va a depender mucho también de si hay trastornos de base, por ejemplo, ¿ya? No se sugiere, por ejemplo, a una persona que tenga ansiedad de enviar tareas. Ojo, a la brevedad. Puede que al pasar del tiempo sí se sugiera, ¿ya? Pero va a depender mucho de la sintomatología de la persona. Recuerden que la terapia cognitiva no tiene una cantidad de sesiones determinada, entonces eso también hay que ir evaluándolo. Pero Claudio, si quiere una respuesta muy honesta, también va a depender mucho de tu encuadre, ¿ya? Si tu encuadre parte diciendo
que tú desde la sesión 3 envías tareas psicoterapeuta como complemento a a la autonomía de salud mental, lo puedes hacer perfectamente. ¿Ya? Disculpe que haga la misma pregunta, otra pregunta, profesora. En cuanto a las intervenciones que de repente uno puede hacer, ejemplo, no sé, respiración cuadrada en segunda sesión, ¿ya? ¿Mm? En la ¿Sí? breve se podría hacer, y en la cognitivo-conductual se podría hacer, porque, Sí. porque algunas veces depende aún mucho el enfoque, también depende. Lo digo porque, ojo, lo estoy preguntando más que nada porque estoy en proceso de práctica, entonces como que quiero ¿Mm? visualizar eso, todo enfoque. Por eso pregunto mucho esto. Pero a lo No, mejor depende también, por eso preguntaba, ¿cuál sería su apreciación con respecto a los dos modelos? mira, esta pregunta no me acuerdo si la hicieron acá o no, pero si no fue acá, la hicieron en la otra sección. Y yo les dije, si ustedes hicieron el encuadre y explicaron cómo van a trabajar, lo pueden aplicar desde el minuto uno. En el caso de que la otra chica me decía que otra persona le hizo la ficha inicial, como de recepción. En el caso de que eso suceda, usted también se puede conversar con el consultante y decirle, mira, todas las sesiones vamos a partir preguntando cómo estás y al minuto 10, al minuto 7 aproximadamente, vamos a hacer una respiración, ¿ya? Una especie como de terapia de relajación al inicio, es posible, solo que no se puede llevar todo el foco eh, el- de la sesión, digamos, ¿ya? Lo que sí también se sugiere es, y esto lo leí o no en psicología, en terapias complementarias, es que sea un espacio breve y que la persona se le diga el tiempo que va a utilizar, porque si no, da una sensación de pérdida, ¿ya? Porque la terapia en sí misma, cuando la persona no ve resultados a la brevedad, siente que no está ganando nada, siente que está perdiendo tiempo, perdiendo plata, etcétera. Entonces, cuando nosotros encuadramos la situación y, por ejemplo, yo te digo a ti, Claudio, bienvenido, mi nombre es Marcela Toro, ya leíste el consentimiento, ¿cierto? Lo firmaste, solo quiero aclarar algunos aspectos básicos del proceso psicoterapéutico y me gustaría mencionarte que al menos, espero que sean todas las sesiones o sesión por medio, iniciar con un ejercicio de respiración que va a durar 3 minutos aproximadamente. ¿De qué nos va a servir este ejercicio de relajación? Para un periodo de descarga emocional donde tú te puedas conectar con tus emociones y con tu sistema nervioso y así, una vez que iniciamos la sesión, tú te sientas un poco más relajado, ¿cierto? Y si sientes que tienes que descargar algo verbalmente, lo puedes hacer, ¿ya? También me gustaría comentarte, Claudio, que sesión por medio yo te voy a dejar tareas psicoterapéuticas que van a ayudar y contribuir a tu proceso de autonomía una vez que estés de alta, ¿ya? Así lo abordaría, ya muy, muy apurada, pero como en esos términos, ¿ya? Eso, puedes hacerlo cuando tú quieras, solo háblalo. ¿Tiene alguna otra pregunta? No, profesora, bien, no, sino que estoy analizando ciertas posturas de diferentes, cuando las visiones, digamos, de los diferentes psicólogos. Eso, solamente eso. Sí, ¿Ya? sí, no, y bacán que lo hagáis. El tema es que, pucha, es un consejo, me salgo de la psicología. Leer mucho sirve mucho, pero cuando leemos mucho también nos confundimos mucho, ¿ya? Obviamente que todo lo que tú leas va a ser una contribución a tu formación profesional, pero cuando hay muchos autores, por ejemplo, en psicología sistémica hay un montón de autores, hay un montón de gente que habla de la psicología sistémica. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, y cuando yo le hablaba de esta psicología más integral, tenemos que tomar como lo que nos hace más sentido y aplicarlo, ¿ya? Pero en el proceso psicoterapéutico en sí, obviamente hay una estructura, pero también tenemos que entender que al menos la primera sesión nos va a dar varios antecedentes de nuestro consultante y desde ahí también podemos ir tomando decisiones, ¿ya? Algo que le pasa mucho, por ejemplo, cuando yo he estado en supervisiones clínicas, es que, claro, está el psicoterapeuta que es cognitivo-conductual, el que es humanista, y se apegan tanto al modelo que cuando se sale algo de esa zona de modelo, como que no saben cómo manejarlo, ¿cachai? Entonces, leer sirve, leer mucho nos confunde,
tenemos que tomar lo que nos hace sentido y lo otro lo vamos también a ir aprendiendo en el camino, ¿ya? Para que vayamos reestructurando también qué tipo de psicología queremos aplicar, ¿ya? Dicho esto, después tenemos la metáfora. Hoy me dan un segundo que me están hablando de mi trabajo. Mm. Y ya no te preocupes, sí, no se va a llevar a cabo, yo voy a cambiar el horario y vamos a buscar otro espacio, ¿ya? Así que muchas gracias por avisar, un abrazo. Ya, perdón. Ya, sigamos entonces con lo que estábamos hablando. Después tenemos la metáfora. La metáfora es algo que podemos conocer casi por sentido común, pero igual las vamos a hablar, ¿ya? La metáfora vendría a ocupar historias que la persona comprende que por tanto invita a una reflexión sobre una situación de forma más indirecta, ¿ya? Es decir, como coloquialmente yo le tiro la piedra y la persona lo va asociando a su diferente realidad. ¿Le ha pasado que a veces sienten que una persona hace un comentario y sienten que es para ustedes? Y Sí, dice así como, "Oh, me lo habrá dicho a mí". Ya, algo así funciona, ¿ya? Por ejemplo, no sé, perdón Claudio que te exponga, pero ya pasó, Álvaro no me ha preguntado no nada, pasa nada, profe, no pasa nada, dele, dele con confianza. pero yo te podría decir a ti en psicoterapia, no, porque cuando uno lee mucho también cree mucho, entonces nos confundimos. Y tú en tu mente vas a decir, yo creo que me está diciendo a mí. Yo creo que me está diciendo a mí porque yo en algún minuto le manifesté que leía tanto de ciencia y de fantasía que mi mundo lo empecé a llevar para allá. ¿Cachai? Como ese es el tipo de interacción que se crea en ese espacio. Ya es como tirar el palo, así como muy coloquialmente. Y la persona va a empezar a crear y interactuar en su propia mente y va a empezar a hacer como estas conexiones. Entonces, ¿qué pasa con esta metáfora? Es que la persona empieza a reconstruir su relato. Es muy cuático, o sea, me encantaría que lo vivieran, o por si no lo han vivido, pero la persona empieza como a reestructurar ese relato y después dice, sí, igual la fantasía es muy chanta, como que sería una locura creer que que la fantasía lo es todo. ¿Cachai? Entonces tú mismo empiezas a reconstruir lo que pensabas que antes te pertenecía, ¿ya? Y por eso se ocupa, porque la misma persona empieza a hacer ese trabajo como de auto boicota su pensamiento, ¿ya? Pero no es algo negativo, es algo positivo, ¿ya? Suena así como una tortura, pero no. Después tenemos las intervenciones paradójicas, ¿ya? Que es básicamente pedirle al consultante que haga lo contrario de lo que está haciendo, de lo que espera, ¿ya? Me gusta mucho salir a carretear con mi amigo y hacerme bolsa, ¿ya? Perfecto. Pero piensa lo contrario, analízalo de manera contraria. ¿Te hace bien hacerte bolsa? ¿Tú crees que eso te beneficia o te perjudica? Y también la persona ahí lo va reestructurando, ¿ya? ¿Qué busca la intervención paradójica? Entender que también provoca cambios, porque la persona se empieza a cuestionar, ¿ya? De pronto puede sonar como, pucha, pero lo único que estoy haciendo es como cuestionar a la persona, pues, que se, que recoja el palo si le cayó, que se cuestione de de su existencia, de lo que está haciendo, pero recuerden que todo esto bien elaborado, bien hecho, bien hablado, no debiese causar un malestar significativo, ¿ya? Y para eso, por ejemplo, les va a servir mucho lo que les dije al inicio. Estas reuniones de supervisiones clínicas, por ejemplo, les va a servir mucho porque cada psicoterapeuta va a ir recogiendo diferentes impresiones de sus procesos que se pueden compartir. Eso es algo muy significativo, muy valioso que tenemos los psicólogos y espero que las nuevas generaciones no lo dejen de lado, porque recoger la experiencia desde el otro es sumamente significativo. Por ejemplo, a mí me encantaría que la primera sesión que tuve con ustedes, eh, perdón, me hubiese encantado que la primera sesión que tuve con ustedes
todos me hubiesen respondido qué hacen. Pero porque a mí me sirve mucho saber eso, po, ¿ya? Yo no sé si aquí estoy hablando con un científico cuántico, con un astronauta, con un abogado, con un profesor de matemática, y todo eso de alguna u otra forma va recogiendo experiencias, ¿ya? Entonces, por eso es importante, yo se lo estoy hablando desde un rol profesional de tú a tú en este minuto. Y en ese minuto, cuando ustedes tengan relaciones con profesionales de la salud mental, también es muy importante. El psiquiatra a ustedes también les va a enseñar un montón, ¿ya? Pero aquí entre nos, ustedes le pueden enseñar más. Porque el psiquiatra lo que hace, tiene una formación muy médica, pues, ¿ya? Es un modelo médico el que está evaluando. Sin embargo, se especializa en psicoterapia. Entonces, nosotros ahí podemos contribuir mucho, pero no podemos ser soberbios, porque él nos puede aportar desde la otra mirada, desde la mirada de la interacción entre lo médico y la salud mental, ¿ya? Después tenemos, ¿qué dice? Posicionamiento del síntoma del sistema, ¿ya? Acá tenemos que analizar el papel que cumple el problema dentro de la dinámica familiar. Y ustedes me preguntarán, profe, pero ¿cómo sé cuál es el problema? Va la familia o va la persona por sí sola y lo va a expresar. Siempre las familias, cuando van en familia a una terapia sistémica, no sé si alguno de ustedes ha ido como consultante, uno siempre está al agua de la persona que es el problema, pues. Es muy inevitable. Uno, uno empieza y es como, no, es que mi mujer es permisiva con nuestro hijo, los deja salir, que lleguen a la hora que quieren, etcétera. Pero ojo, eso les va a verbalizar la persona que le molesta ese síntoma, ¿ya? Pero ustedes son los encargados de ver dónde realmente está el problema, ¿ya? Porque quizás no es la mamá, po, quizás son los hijos, porque la mamá sí puede ser permisiva, pero son los hijos quienes hacen un mal uso de ese beneficio, digamos. Entonces, ¿es la mamá el problema? No lo sé. ¿Es el papá el problema? De hecho, puede que sí, porque finalmente él lo que hace es obstruir una dinámica familiar, porque no aporta desde lo constructivo tampoco, ¿ya? Eso también es un problema. Entonces, la que se pensaba que podía ser el problema, que es la mamá porque es muy permisiva, resulta que no lo es, pues. Solo es su forma de llegar, mientras que el papá obstruye la dinámica familiar y mientras que los hijos invisibilizan a la madre desde este abuso de la confianza, ¿ya? Entonces tenemos que, cuando ustedes hagan una terapia familiar o individual, la persona siempre va a verbalizar. Ustedes mismos, por ejemplo, si yo ahora mismo le pregunto a Álvaro, por ejemplo, Álvaro, ¿y qué problemas tiene hoy día? No, es que mi jefe siempre es lo mismo, nos molesta porque no llegamos a las metas, porque esto, ya, perfecto. ¿Y tú? ¿Qué rol cumple en ese trabajo? No, yo trato de hacer todo lo que puedo, de llegar a las metas, de alcanzar los objetivos, pero mis compañeros tampoco me lo permiten porque todo el día están pelando, están hablando mal del otro, ¿ya? Entonces uno va encontrando. Tenemos al jefe, tenemos al consultante, tenemos a los compañeros, vamos a llegar a la familia. Y en algún punto se va a destapar la olla. Ya Álvaro nos va a decir, ¿saben qué? Perdón Álvaro que todo esto es ficticio, ya no pasa en la vida real. Eh, va a llegar en algún punto que se va a destapar la olla y Álvaro nos va a decir, ¿sabes qué? En verdad estoy chato porque en la pega me pagan el sueldo cada 2 meses. Y no era el jefe, no era la familia, no eran los compañeros, era recursos humanos. Ese es el problema, pues. Y desde ahí tenemos que atacar. Por eso tenemos que tener algo muy importante que exige la psicoterapia, que es la escucha activa, ¿ya? Evitar el máximo de interrupciones, por ejemplo, dentro del proceso psicoterapéutico es muy importante. Tenemos que aprender a escuchar, ¿ya? Oigan, desde ahí les quiero hacer algunos alcances que vi en los trabajos, para que no se me vayan. Y creo que estamos en el momento oportuno. En algunos trabajos, no voy a decir nombres por supuesto, pero algunos compañeros o compañeras decían, simulaban ser el consultante y el consultante le decía, no, y tengo mala relación con mi pareja, con mi papá, con mi mamá, con el perro, con el gato. Perfecto. Y decía la palabra perfecto. Ya, esa, por ejemplo, es una palabra que nosotros no podemos utilizar.
¿ya? Aunque sea una noticia buena, aunque sea una noticia mala. Tenemos que tener y utilizar otras palabras, como por ejemplo, comprendo, entiendo, quieres comentar algo más. A veces ni siquiera tenemos que decir comprendo, lo entiendo. Cuando hay sesiones en donde yo siento que no entiendo ni comprendo, yo digo, ¿tiene algo más que añadir? ¿Tiene algo más que comentar respecto a esta situación? ¿Ya? Y ahí nosotros tenemos que ir elaborando preguntas. En algún ramo de la U, no me acuerdo si fue sistémica, la verdad, nos hicieron elaborar preguntas tipos. Me parece una muy buena idea para ustedes. Se las dejo. No se las voy a hacer como trabajo porque los tiempos no dan. Pero, por ejemplo, cómo cerrar un tema también es importante. ¿Ya? Y otra cosa que me llamó la atención eh, es que muchos, yo espero que esto no pase en la vida real, pero muchos, por ejemplo, se apoyan. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? No sé quién es. Ya, parece que dicen. Ya, otra cosa que hacían en algunos trabajos es que estaban así, ¿ya? Ya, eso tampoco se puede hacer, porque recuerden que si nosotros observamos el lenguaje no verbal, la persona no porque no sea psicóloga no lo va a observar, ¿ya? Es quizá, miren, llévenlo a lo más cercano que les pueda pasar. Cuando están hablando con un amigo, le están contando el drama de su vida, y el amigo está así. Qué lata. El lenguaje no verbal dicta mucho. Entonces, también eso lo tienen que ir trabajando y modificando en su proceso, ¿ya? Y ahora si bien es importante, en verdad siento que también es algo que de pronto se nos puede ir y no por intención o por desconocimiento. De hecho, yo estoy segura que lo que les estoy diciendo muchos de ustedes lo sabían, solo que nos olvidamos. Entonces tenemos que hacer consciente lo que está aún muy escondido. Y uno de esos son las frases que ocupamos, las muletillas, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, yo digo mucho ya. y, y se me va, pu, y lo trato de ser consciente. Pero, por ejemplo, en este espacio digo, filo, yo sé que es importante el espacio, pero no estoy con un consultante que va a sentir todo el rato que le digo ya, 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 ya. No es lo mismo, ¿ya? Así que por eso, por eso es importante hacer consciente las palabras o las actitudes que nosotros tenemos. Eso quería hacerle el alcance respecto a los trabajos que revisé. Estrategias generales, ¿ya? Acá tenemos trabajar con objetivos concretos y alcanzables, que en verdad no se los quiero repetir, sería reiterar lo que ya hemos hablado mucho. Definir metas claras y realistas que se puedan medir y lograr en poco tiempo, porque estamos en una terapia breve. Uso del lenguaje del consultante, ¿ya? A ver, esto quiere decir que tenemos que adaptar nuestra comunicación usando las palabras o expresiones que la persona utiliza. No significa que tenemos que transformarnos en ser la persona. Significa que si la persona ocupa, por ejemplo, la expresión de, no sé, si usted atiende a un adolescente y les dice, no, en verdad eso está muy, muy slay. Hoy me bloqueé. ¿Qué otra palabra ocupa los adolescentes? Hoy día hablé tanto de eso que yo creo que lo bloqueé. Pelo en Eh, pausa. ¿Ah? Mala esa. Pelo en pausa. Mala ley. Pelo Ya, en pausa. por ejemplo, están hablando con un adolescente y dicen, no, es ley, que es ley es como, corríjanme aquí los más jóvenes. Yo soy joven, tengo 30, pero ya estoy atareada de tanta información. Pero no sé, no, esto es muy slay, es como muy cool. Usted le puede decir al consultante como, oye, ¿qué onda? Hoy día viste a alguien como muy slay, cuando fuiste a patinar, ¿cómo te pareció a alguien? Eso es importante, eso también es parte del rapport, ¿ya? Del cómo finalmente llegamos. Eh, me da risa porque yo di el ejemplo eh, teniendo como la idea muy clara y olvidé todos los ejemplos y todas las palabras de los logros, ¿ya? Pero espero me entiendan. Ya. Variar los recursos del sistema familiar. Cuando va un consultante solo, digamos como un subsistema a una consulta, tenemos que validar su propio recurso. Sí, sabéis que en verdad me gusta estar solo. Siento que no lo paso mal estando solo. Perfecto, entonces cada vez que
tenga un conflicto familiar o un conflicto relacional, trata de buscar un espacio solo donde pueda respirar, donde pueda hacer ejercicio de respiración que se lo pueden sugerir como una técnica de prescripción de tareas, por ejemplo, ejercicio de relajación, porque eso te va a ayudar mucho, ¿ya? Si es una familia, por ejemplo, un súper buen recurso podría ser, miren, yo me he dado cuenta luego ya de estas 3 sesiones que hemos tenido hasta la fecha, que ustedes se tienden a comunicar con malas palabras, se tienden a insultar. Entonces yo les voy a pedir que como un recurso que ustedes pueden empezar a crear es evitar tratarse de esas maneras, ¿ya? Porque finalmente va a contribuir en una peor relación, ¿ya? Entonces, a veces validamos los recursos o también los podemos crear, que no lo puse acá. En el caso de la familia, vamos a crear un recurso, ¿ya? O sea, de partida el recurso más grande es que ya que estén ahí, significa que hay una intención de mejora. Entonces, bajo esa lógica, bajo ese recurso, tenemos que tratar de sustentar. Y de hecho lo podemos ocupar casi como nuestra propia estrategia, ¿ya? Decir, ustedes son una familia, ustedes vienen aquí al proceso psicoterapéutico para mejorar la dinámica familiar. Entonces, ¿les parece que dentro de las primeras tareas que hagamos es que durante una semana no se insulten? Es totalmente viable, totalmente viable. Y ahí ustedes los tienen que ir proponiendo. Esto va a depender mucho de la dinámica. Ya, por ejemplo, si se golpean, no sé, cada vez que uno va pasando a la cocina, hago un guate. Después va pasando el papá y pega patada en el traste, por ejemplo. Ya como, ya no es algo natural, no es algo normal, pero lo hacen. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a diluirlo. Y eso utilizarlo como un recurso. ¿Ya? Fomentar pequeñas soluciones sin esperar grandes insights. En ese sentido, tenemos que valorar avances pequeños y tratar de valorarlos desde lo acumulativo, ¿ya? Es decir, vimos este avance, no, ¿sabes qué, Juanito? Percibo que hoy en día te estás comunicando de una manera mucho más clara, estás expresando tus emociones, ya, ahí tenemos uno. Después la otra sesión, nos damos cuenta que Juanito ya sale a comprar solo a la calle y no le da lata que el papá le grite de una esquina a otra, porque el papá dejó de hacerlo. Entonces, no, mira, yo siento que ahora tienes más recursos, ya no te da vergüenza salir a la calle, expresas más tus emociones. Entonces, vamos como todas las sesiones, ahora esto no siempre va a pasar, hay sesiones donde no van a haber avance y está bien, pero en el caso de que pase, tienen que ir reforzando las que fueron, o sea, lo que fuimos construyendo con lo que se está construyendo en el momento, ¿ya? No tenemos que dejar de lado lo que se hizo, lo que se avanzó, porque si no, la persona no lo va a entender como un cambio, sino como casi parte de la cotidianidad de él o de ella. ¿Ya? Entonces, si vemos avance, reforzar los que reforzamos inicialmente y reforzar los que vamos a dar en esa sesión. Y en su conjunto, reforzarlos todos. ¿Ya? Miren, yo en algún minuto con una persona, en una terapia sistémica breve, obviamente una nota, no toda la sesión, porque la idea es también tener un contacto visual con la persona. Entonces uno va anotando las principales cambios. Y me acuerdo que llegó una sesión, puede ser la sesión 6, no me acuerdo bien, fue hace tiempo, donde yo les fui mencionando todos los cambios que había visto hasta la fecha. Y la persona quedó así como, ¿qué? Ah, ¿todo eso hice yo? Y sí, todo eso hiciste tú. Porque como la terapia sistémica breve está centrada también en las soluciones, entregamos lo que nosotros hemos observado. Y eso para el consultante resulta ser sumamente significativo, ¿ya? Y por último tenemos el cambio desde una posición colaborativa del terapeuta, ¿ya? Esto tiene que ver un poquito con la co-construcción también. Nosotros como psicoterapeutas no imponemos, no imponemos soluciones, las trabajamos en conjunto en el proceso de psicoterapia. Básicamente es eso, ¿ya? Eh, a ver, déjenme ver cómo vamos de tiempo. Daniela, te escucho.
Profe, quiero hacer una ¿Mm? consulta, quizás no tiene, o sea, no tiene mucha relación con la terapia sistémica breve, pero es que yo estoy estoy tomando terapia, le había contado la otra vez, ¿Mm? y es psicoanalista la psicóloga, pero estoy ¿Ya? desde enero y yo creo que llevo, no sé, más de 8 sesiones y nunca me da como tareas que hacer. Voy y le cuento como lo que hago, lo que he hecho en el tiempo que no nos hemos visto, y en el fondo como que siento que no, No avanzáis. o sea, no sé si no avanzo, siento como que avanzo sola, o siento como que en realidad no hay mucha diferencia entre contarle a una amiga a contarle a ella. Me imagino que las hay, pero ella como que me va, como que va recapitulando lo que yo le cuento, pero como que aún no logro entender su aporte. Entonces como que a veces digo, ¿será que está bien que siga con ella? O quizás mejor. Me Mm. encanta tu cuestionamiento. Me encanta porque nos viene a aportar mucho esta sesión. Primero, gracias por compartirlo porque también es algo de tu dimensión personal. Pero te explico. El psicoanálisis de partida no da tareas. ¿Ya? Eso es la primera base. Al psicoanálisis no, en el buen sentido, no me confundan, al psicoanálisis no le interesa que tú te lleves todo el malestar para la casa. Al psicoanálisis lo que le interesa es trabajar mucho desde la asociación libre, ¿ya? La asociación libre es esto que tú puedes hablar, 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 hablar y empezar a trabajar en torno a lo que venga en tu mente. Entonces tú al no censurarte, al no intentar ordenar ideas, porque solamente estás hablando, vas a incluir en tus pensamientos los diferentes hechos que te están ocurriendo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la asociación libre? ¿Qué pasa con el psicoanálisis? Permite que tu inconsciente explore, que hable, que diga todo lo que tiene que decir. Entonces, el psicoanálisis en ese sentido no busca tareas. El psicoanálisis lo que busca es trabajar con tu inconsciente. Y si en algún minuto el, el psicoterapeuta interrumpe en tu asociación libre, es para que tú logres encajar si ese pensamiento va en tu lado más consciente, en tu lado subconsciente y desde dónde lo va a posicionar. Pero el psicoanálisis dentro de sí mismo no busca una solución clara. De hecho, ni siquiera se trabajan con objetivos. Es muy pocas veces cuando, pero es como algo más del psicoanalista en sí mismo. Entonces, no busca eso, po. El psicoanálisis no busca la tarea. El psicoanálisis busca que tú te expreses, que tú trabajes desde tu consciente, inconsciente, y que desde ahí empieces a desenredar esta madeja que tienes y que traes, ¿ya? Entonces sí, son... ¿Qué es? Ah, Profe, y en el fondo, ¿cómo un psicoanalista sabría el momento en el que, por ejemplo, en mi caso, ya no voy a necesitar más ir cuando me vea estable por unas cuantas sesiones, algo así? O sea, no es que esté ande inestable por la vida, pero me refiero a que hay que le converse cosas más agradables que quizá dramas, po. mira, una frase que me gusta mucho es que el psicoanálisis no da alta, sino que la persona se da el alta cuando ve que su sufrimiento psíquico disminuye. Eso es. Yo, Marcela, psicoanalista, no te voy a decir, ya Daniela, ¿estáis lista para él? No, tú me vayas a decir a mí. ¿Sabes qué, Marcela? Yo ya siento que ya no sufro de la misma manera, siento que comprendo, siento que entendí, siento que afloré todo mi malestar y por tanto ya no me duele como antes, ¿ya? Y aquí Y también esto entra mi... como en un tiempo más o menos, no sé, largo, porque El puedo llegar... psicoanálisis podría estar 5 años, toda la vida. Ah, Así que ya. prepárate. No, el psicoanálisis, hay gente que toda la vida ha estado en psicoanálisis. Yo me acuerdo que trabajé en una escuela hospitalaria y la psicóloga se atendía con una psicoanalista y ella llevaba 15 años con su psicoanalista. Yo, qué locura. Y me decía, pero es muy bacán porque yo voy, me siento,
hablo, y hablo tanto que me sano, porque lo solté Claro. todo. O sea, en mi plan igual está tomar de por vida terapia, por por lo que voy a realizar después en el futuro cuando egrese, que es trabajar de psicóloga, siendo que voy a necesitar estar como en un proceso de acompañamiento constante y además que es un espacio que me gusta. Claro, Sin embargo, claro, tendría que yo ver hasta cuándo ya necesito por el motivo de consulta que fui. claro. Mm, ya, gracias. Pero bueno, algo clave del psicoanálisis que trabaja con la asociación libre no va a trabajar nunca con tareas, a menos que, no sé, sea algo muy moderno y que lo haya incorporado a la persona, pero no es su foco. José. Yo a Sí, los José siempre profesora, digo José. ¿Es José o José? ya a esta altura da lo mismo, pero es José, Mm. con tilde la E. Ah, ya. Ah, no, no lleva la Em, tilde. Dale. sí, estaba pensando que no, en el psicoanálisis no habrá un sentimiento de avance cuando las personas van haciendo insight, como que dicen, ah, ya, así como que hablé tanto esto, no sé, las preguntas me llevaron a esto, me di cuenta y como Que que, ya me... claro, digo, sí, no será esa Sí, como la herramienta, creo yo. sí, es que pueden ser muchas cosas. En el psicoanálisis también tenemos que entender el fortalecimiento del yo, ¿ya? O sea, cuando tenemos una mayor tolerancia para enfrentar dificultades que antes no, por ejemplo, cuando podemos tener una mejor regulación emocional, cuando la capacidad de afrontar conflictos ya no es igual que antes, sino que avanzó, cuando también algo que le importa mucho al psicoanálisis es la capacidad de autoanálisis, ¿ya? Y la capacidad de autoanálisis, si uno lo lleva al psicoanálisis, está muy asociada a la asociación libre. O sea, el cómo yo expreso el conflicto va a decir mucho si me analizo lo suficiente para poder o no enfrentarlo. Y desde ahí, cuando tú lo vas verbalizando en las sesiones que siguen, el psicoanalista dice como, ah, mira, antes me hablaba súper mal de la mamá y ahora me habla mal de la mamá, pero no de la misma manera. Entonces, esto quiere decir que la persona también está generando una capacidad de autoanálisis diferente a cuando empezó. Entonces, sí, puede ser lo que tú dices, pero también Como pueden ser más un... lacaniano. Eso es como más lacaniano. Es que va a depender, porque a veces lo pueden mezclar, a veces no. Acá, miren, lo importante del psicoanálisis es entender dos cosas básicas. Primero, vayan sin expectativas de su consulta, o sea, de su psicoterapeuta, porque no van a saber hasta que estén ahí, ¿ya? A algunas personas les llama mucho la atención el psicoanálisis porque es como oscuro, como que no se sabe, como la persona, el perfil, no sé, tenemos esta imagen de Freud que estaba sentado, que a veces tenía la silla de espalda también con el consultante. Entonces hay muchos escenarios. Desde ahí, eso es lo primero que tenemos que tener claro, que la, la solución a mi conflicto desde el psicoanálisis va a ser desde el autoconocimiento que yo haga y cómo va a ir disminuyendo el sufrimiento psíquico por el casista, ¿ya? Y lo otro, que puede ser infinito en tiempo, ¿ya? Felipe, Hola, profe, muchas gracias. Sí, parecido a lo que preguntaba José respecto a Lacan. Yo he leído de que en el sistema de Lacan hay una parte súper importante que es cuando, entre comillas, se idealiza al terapeuta como el depositario del conocimiento, que de alguna manera él representa lo simbólico. Pero el alta se da, después de todo un proceso, cuando el paciente ya no considera o pierde la idealización por el terapeuta y deja de considerar de que él es una autoridad representativa de lo simbólico, sino que pasa eso a ser parte de su propia personalidad. ¿Eso es así o es una lectura equivocada de Lacan? es así, es así, pero tienen que entender que el psicoanálisis, al igual que todos los modelos, tienen muchas fuentes. Si bien la base puede ser Lacan, si bien la base puede ser Freud, hay psicólogos que perfectamente pueden mezclar también con otras ideologías. Y desde ahí lo que nosotros tenemos que entender, en el caso que tú dices, efectivamente hay una idealización del terapeuta porque es un fenómeno que puede ocurrir, ya que
finalmente si ponemos la palabra idealización con expectativa, nos aleja mucho de lo que se manifiesta, ¿ya? Pero no es algo que el psicólogo quiera manifestar en el proceso. Por tanto, sigue siendo interpretación del consultante, no es responsabilidad del psicoterapeuta, ¿ya? En el caso del psicoanálisis lacaniano, yo le estoy hablando de lo que me acuerdo, ya no tengo ahora como toda la respuesta, pero no busca satisfacer su imagen, por ejemplo, ¿ya? Yo he leído lecturas psicoanalíticas donde se habla directamente de que el psicoanalista busca satisfacer una imagen porque también hay mucho de narcisismo en su trabajo, ¿ya? Como esto de que la persona lo perciba como una necesidad porque van tanto tiempo a ese tipo de proceso que finalmente su imagen se vuelve muy narcisista, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, todos dicen mucho, ¿ya? Y todos mezclan mucho. Lo importante y lo que hay que entender del psicoanálisis, sea lacaniano o sea de Freud, es que el objetivo es que el paciente se apropie de su propio conocimiento inconsciente. Es decir, que lo hable, 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 que desarme esta madeja hasta que entienda de dónde surge todo el malestar, ¿ya? Entonces, desde ahí puede haber idealización, puede haber expectativa, ¿es lo recomendable? No es lo recomendable. Lo que busca mucho el psicoanálisis en cualquiera de sus versiones es que la persona se autoanalice. Por eso le pedimos, por eso el psicoanálisis pide mucho que el consultante hable, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, y quizás Daniela nos puede decir, eh, el psicoanalista casi no interrumpe la sesión. Y si lo hace, son palabras cortas, son frases muy breves, no hay nada tan extenso. Porque finalmente las palabras que ocupa es la típica, y que todos se ríen, como, ya, ¿y eso cómo te hace sentir? Y ahí tú vuelves a hablar con más fuerza, porque la pregunta es breve, pero es muy potente. Eso es lo que busca. Entonces, si es por idealizar o no es por idealizar, bueno, es Comprendo. casi como oh, es que son muchas cosas, me encantaría poder comenzar en mucho más de eso, pero Sí, profe, lo son, que yo había leído es que, por lo menos en los textos que leí, no es tanto de que el terapeuta quiera jugar ese rol, sino que dentro de la dinámica, incluso inconsciente, de quien asume un rol al comienzo como paciente, se supone eso sería como un poco inevitable. Efectivamente, el terapeuta interactúa poco y no tiene un protagonismo dentro de la dinámica de la terapia, pero supuestamente una persona que acude a otra por una ayuda profesional, inevitablemente sitúa el rol del conocimiento en la persona a la cual se le consulta al comienzo. Pero tal como usted dice, después de un proceso más o menos largo, en efecto, la persona se apropia de su propio lenguaje. Por lo tanto, pasa de ser como pasiva en cuanto al conocimiento a ser como, entre comillas, una experta de sí misma. Y es precisamente en ese minuto cuando ya no requiere al terapeuta. sí, y ahí me desbloqueaste algo muy lacaniano, que el psicoanálisis lacaniano dice que uno de los avances, corrígeme si esto lo leíste y yo lo estoy diciendo mal, pero uno de los avances es cuando se reconoce la responsabilidad y la persona empieza a gestionar y a posicionarse desde los vínculos que ha creado, desde los deseos que desea, valga la redundancia, y ya no es culpa del otro, sino que es culpa propia desde el reconocimiento que hace. Entonces, Lacan lo que dice es que cuando hay un reconocimiento de la propia responsabilidad, ya es un motivo donde el síntoma empieza a descender y por tanto la persona empieza a darse cuenta que hay una mejoría y un avance, ¿ya? De eso me acordé, del psicoanálisis lacaniano, que Sí, hablaba del profe. reconocimiento de la responsabilidad del consultante, en definitiva. Sí, profe, efectivamente. Muchas gracias. Porque, ahora voy a querer hablar de esto, porque cuando uno va a psicoterapia, sea cual sea, ¿cuál es la posición en la que va uno? ¿De victimario o de víctima? Generalmente vamos desde el rol de víctima. Entonces el psicoanálisis trabaja mucho con eso. Qué bueno que lo preguntaron porque igual les ayuda. Pero el psicoanálisis trabaja mucho con eso, como ya, pero ¿cuál es tu responsabilidad dentro de este conflicto, desde este síntoma? Como, ¿cuán responsable eres tú de esto? Entonces ahí Lacan habla un poquito de eh, que también hay una libertad por parte del consultante al momento de comprender qué es lo que le está pasando.
Entonces ahí la toma de decisión empieza a ser más bien consciente y no tan inconsciente como podría haber sido en otra ocasión, ¿ya? Sin esta terapia. Ya, gracias por sus preguntas. ¿Tuvieron psicoanálisis? Claro que no. Pucha, yo que pregunto, no han tenido nada. Pero No igual hemos tenido nada, profe. oye, pero yo los quiero felicitar porque igual saben harto. Ay, gracias. Encuentro que saben harto, como no, como que a veces me sorprenden sus preguntas, siento que están muy bien elaboradas. Ya, nos quedan 15 minutos. Rol del terapeuta, esto es lo que está aquí, ya como que no hay que redundar tanto. Somos un trabajo colaborador, no damos soluciones, sino que la co-construimos, hablamos, ¿cierto? La neutralidad activa, ya especialmente con el modelo de Milán. No me pregunten, yo se los voy a hablar directamente desde el modelo de Milán, ¿ya? Porque esto sale en el programa, ¿ya? Así que hay que verlo. Somos curiosos, ¿ya? Eso es muy importante. Es casi una técnica como del lenguaje no verbal. Así como, ya, y este malestar que él presenta, hace cuánto es, por qué comienza, como desde, de verdad estoy muy preocupada y me interesa mucho saber qué es lo que te pasó, ¿ya? Desde este rol como más expectante. Preguntamos, no asumimos, y esto yo se los dije desde la sesión 1. Si usted ve que el consultante no está cómodo, no lo asuma, porque se va a pasar el rollo usted y automáticamente quizás lo empieza a mostrar en su lenguaje no verbal. Pregunte, no te veo cómodo, veo que te mueves mucho, tienes calor, tienes frío, pasa algo con la conexión, pregunte, ¿ya? Somos flexibles y adaptamos las intervenciones al sistema, ¿ya? Acá solo quiero aclarar que no es hacer lo que el consultante o los consultantes quieren, ¿ya? Sino que escucharlo y ver si algo es posible adaptar, ¿ya? Usar el lenguaje del cliente, que esto lo vimos delante como una especie más de cómo vinculamos, y promovemos la autonomía del sistema. Por eso las tareas son importantes dentro de la técnica, ¿ya? Si bien son una opción, yo les diría de frentón, hágalo. De de tarea, porque la terapia es tan breve que va a llegar un punto donde la persona va a tener su alta y todas esas tareas que usted les dio van a contribuir en su proceso de formación personal, ¿ya? Intervenciones por etapa de desarrollo, ¿ya? En niños, los juegos, juegoterapia. Eh, Parece que en la unidad 3 hablamos de esto, no me acuerdo bien. Pero el juego, sobre todo en los niños, es muy importante. Es la forma donde el niño mayormente se expresa, ¿ya? Ahí hay un montón de libros también donde ustedes pueden eh, buscar, o sea, jugar con los niños, niñas, ¿cierto? Y hacer que la intervención sea mucho más efectiva. Las intervenciones con padres y redes de apoyo. Importante escuchar a quienes rodean al consultante, sin sentir que porque es menor de edad tiene menor validez. Ya, nosotros solo escuchamos, no somos sujetos irracionales que decimos, ah, pero pues el papá obvio que nos va a decir la verdad, obvio que se porta mal el niño. No, nosotros escuchamos, pero que nos da la respuesta del consultante, en este caso el niño, ¿ya? Y la técnica de historias alternativas, ya que esto tiene que ver un poquito con eh, crear escenarios en el consultante para que nos vaya generando nuevos relatos a raíz de lo que se va construyendo en su mente, ¿ya? Después tenemos a los adolescentes, ¿ya? En los adolescentes es importante el acompañamiento de los padres y adolescentes, pero que no hay una implicancia tan potente, ¿ya? Sino que lo escuchamos a los padres, ¿cierto? Pero no es nuestro sujeto de atención, al igual que con los niños. Y acá también los involucramos menos, ya como que no es algo tan latente. Negociación de reglas y límites. Aquí es importante que estén todas las figuras presentes. Ya, por ejemplo, si es un niño que sale a carretear y nunca cumple el horario, cite al padre, cite a la madre, cite al autorresponsable y establezcan juntos reglas y límites para que, en consecuencia, el siguiente punto, la validación de identidad, ¿ya? Porque si usted como psicólogo pretende usted poner las reglas y los límites o sugerirlos directamente, no está validando algo tan importante que es la adolescencia como la identidad, ¿ya?
y la participación en soluciones, no solo en el síntoma, ¿ya? Vamos a ver el problema, ¿cierto? Vamos a ver lo que genera malestar, pero tenemos que ver las soluciones, sobre todo los adolescentes. Los adolescentes son muy concretos, entonces desde ahí... ¿Me salí? No. Desde ahí es muy importante entender cómo se está comunicando también este factor más relacional entre los adultos y el adolescente, ¿ya? Y en los adultos, resolución de conflictos familiares o de pareja, podemos abordarlo. Los cambios en el ciclo vital, aquí también es importante. Mira, aquí lo cambiaría, pondría los hitos del ciclo vital. Por ejemplo, la crisis de los 40. ¿Qué busca esa persona? ¿Qué necesita? ¿Qué no pudo satisfacer en algún minuto de su vida que ahora lo está sanando? ¿Ya? Y desde ahí la reestructuración de roles. No, yo me separé de mi esposo después de 40 años juntos y ahora se resulta que él está como un lolo. Ya, perfecto, pero está como un lolo, pero dejó de cumplir los roles de la paternidad, por ejemplo. No, o sea, él igual sale con los niños, de hecho lo pasan súper bien porque ahora tienen como cosas más en común. Perfecto, reestructuremos los roles, definámoslos de nuevo, pero si nos están siendo perjudiciales, quizás tenemos que ver cómo nosotros lo planteamos, más que querer modificar en el otro, ¿ya? Problemas de comunicación y toma de decisiones, eso es algo que siempre hay que trabajar con los adultos. A veces los adultos sentimos que lo sabemos todo, pero créanme que el gran problema de los adultos en psicoterapia es no saber comunicar el problema y por tanto tomar malas decisiones. ¿Ya? Motivos de consulta que van a ver o que pueden ver. Problemas de conducta infantil. Aquí es importante, fundamental, analizar el sistema familiar y las interacciones que hay entre ellas. Ningún niño se porta mal porque sí. Algo en sus relaciones relacionales está afectando, ¿ya? Dificultades en pareja. Tenemos que indagar en la comunicación. ¿Hay comunicación o solo buenos días, buenas noches, chao? Y el te amo porque me acostumbré a decir te amo, ¿ya? Lealtades. ¿Qué pasó? Quizás llegamos hasta acá porque hubo alguna desilusión, porque hubo una desconfianza. También tenemos que averiguar. Esto yo creo que igual es incómodo, o sea, no yo creo, es incómodo, pero yo creo que es la forma más sanadora de averiguar cuando hay dificultades en pareja, ¿ya? Por lo general es porque se perdió la confianza, ¿ya? Los roles. Yo no sé si han escuchado de la energía masculina, la energía femenina. Algo, Alguien profe, dígame si... pero algo. Ya, en las relaciones de pareja hoy en día se está hablando mucho de la energía masculina y la energía femenina. Entonces, cuando acá hablamos de dificultades de pareja y de los roles, hace poquito estaba en una intervención, pero por el colegio, y una señora va y dice, no, pero es que yo siento que yo soy la energía masculina de esta relación. Yo ya entendía lo que hablaban, en el fondo. Decía, yo siento que yo soy la que casi abre la puerta al auto. Yo siento que yo soy la que invita a comer. Porque este no me invita a nada. Eso igual es importante. Yo lo estoy hablando desde como lo tragicómico de ese momento, pero es muy importante porque ¿qué rol quiere cumplir la mujer en esa relación? No lo podemos dar por hecho, lo tenemos que preguntar. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Adicciones como síntoma de desequilibrio sistémico. ¿Qué pasó? ¿Por dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Hay alguien más de la familia? ¿No hay alguien más de la familia? ¿Son las interacciones de amistad? ¿Hubo alguna pareja que desencadenó un malestar psíquico y que terminó en una adicción? Preguntas que se tienen que hacer. Ansiedad y depresión, eh, ya acá lo que dice, no como problema individual, sino como el sistema. Tenemos que entender que la ansiedad y la depresión por lo general, me atrevería a decir que el 100% no son porque sí. Siempre hay algo que los provocó, ¿ya? ¿Qué me provocó una ansiedad, por ejemplo, hoy día en el trabajo? O sea, perdón, un diagnóstico de ansiedad que desencadenan síntomas ansiosos. El trabajo. Ya, pues hay un otro. Entonces tenemos que averiguar en torno a eso. Lo mismo con la depresión en una mujer. Es posparto esa depresión y nunca se resolvió y simplemente se desencadena y aparece como una especie de brote de vez en cuando.
esa persona tiene actitudes maníacas o hipomaníacas, cada cuánto tiempo, también lo podemos indagar, ¿ya? Problemas escolares, la triangulación acá es importantísima, ¿ya? Usted puede citar a la profesora jefe, por ejemplo, o al ramo de asignatura de conflicto, lo puede hacer perfectamente. Duelo o crisis, reestructuración del sistema tras la pérdida. Cuando hablamos de reestructuración del sistema tras la pérdida, no estamos diciendo ya, esto se desarmó porque alguien se murió, vamos a volver a reestructurar los roles. No, no es eso, sino que entendemos que esta persona ya no está. Primero tenemos que comprender cómo lo vive el consultante, qué es para él una reestructuración y desde ahí ir adaptando lo que la persona considere más o menos necesario. ¿Ya? Libros sugeridos. Yo, aquí también, si alguien me puede ayudar, yo les subí 3 libros a la plataforma. ¿Los pudieron ver? Sí, profe. Técnicas, fundamentos y principios de la terapia breve, sistémica breve. Me Hay encanta. harta técnica y claro, en el libro súper claro, en el primero de los fundamentos y en el otro también, ambos autores respaldan que la sistémica breve es muy compatible con técnicas de humanista, narrativas y de las que acaban de describir los compañeros. No sé si por parte del psicoanálisis, pero por lo menos la humanista de la tercera ola sí. Sí, es que Y la son más amigables. cognitivo-conductual también. Sí, de hecho, yo te diría que la más afina es la cognitivo-conductual, como la que Sí, pueden mezclar más. Pero no, es que el psicoanálisis como que está en otra planeta. dimensión. Sí, No, sí, pero es muy todo tiene su gracia. No, pero por exacto, eso, tal. eso me sorprendió que era muy compatible con la cognitivo-conductual y con las humanistas de la nueva ola, desde Rogers en adelante. Exacto. Muy bien, Gracias. excelente estudio. Ya, entonces, Profe, no le... profe, no se le olvide, por favor, compartirnos la PTT que tenemos ahora, la que pasamos anteriormente, por fin, en el campus virtual. Ya, eso Muchas fue un gracias. llamado de atención. No sé Ya, si son las presentaciones, eso. sí, no, está bien. Recuerden que tuvimos las 4 sesiones de la primera unidad. Yo tengo este PPT, que en este PPT tengo la sesión 5, la sesión 6 fue la que no hice PPT, o la que me confundí en el PPT, y la sesión 7 que es esta, ¿ya? Entonces yo les voy a subir este PPT y aquí van a encontrar la sesión 6 y 7, no, mentira, 5 y 7, ¿ya? Ya, la última pregunta y nos vamos, porque quiero hacer un tecito antes de empezar la otra clase. Gracias, profe, gracias. Es cortito, profe. Ahí usted dijo algo súper importante ahí del psicoanálisis, cuando ¿cierto? Señalaba que pueden ser eternos y que quizás toda la vida o muy largos. Bueno, dentro de la lectura que usted mandó un manual de psicoterapia breve, yo lo encontré bien interesante porque dentro de eso hablaba de que querían, de hecho era un chileno, ¿cierto? Que Felipe García, ¿Ya? él hablaba de una unión entre 3 terapias sistémicas. Estaba la terapia breve, terapia centrada en soluciones y la narrativa, ¿cierto? Y después, ¿Ya? de hecho, empezaba a comentar respecto a cómo se unía con la escondido conductual, primera generación, segunda generación, pero más con la tercera generación. Entonces lo encontré como bien interesante porque se unía mucho en lo que usted dijo. Y respecto a lo que le Sí. decía del psicoanálisis, me llamó mucho la atención que, bueno, había leído yo, no sé si me dice si me equivoco, pero hablaban escuché el otro día un psicólogo que decía que hasta el psicoanálisis se podía ver hasta como un arte, ¿cierto? Más allá de lo que le comentaba recién de la cognición conductual o ¿cierto? De las terapias breves que tienen una evidencia científica muy robusta, tiene mucha evidencia científica, la cognición conductual y la terapia sistémica. Sin embargo, el psicoanálisis no es así, pues hablaban que hasta lo podían llamar como un arte porque no había evidencia científica respecto hasta hablar de inconsciente, costaba darle una evidencia científica. No sé qué Mm. tan cierto será, yo dije, oiga, hay que como con la duda. Sí, mira, tendría que averiguar un poquito más, pero respecto a como esta perspectiva de que es un arte, el psicoanálisis es muy singular. Entonces, eso le entrega una esencia muy particular porque todos los procesos, todas las sesiones, si bien es el mismo sujeto, el sujeto se va modificando, porque es tanta
es tanto su lenguaje que verbalizó que al final van construyendo una nueva persona día a día. Es muy cuático, el psicoanálisis es muy bacán, solo que requiere de una comprensión de partida no sesgada y segundo de tiempo. O sea, para que esa persona logre ser esa escultura significativa, necesitamos pulirla, po, y la pulimos mediante Claro. la asociación libre mayormente. Exacto, sí, me llamó bastante la atención porque son muy distintas a la sistémica, ¿cierto? A la cognitivo-conductual. El psicoanálisis se escapa totalmente como de las técnicas, es otra cosa muy distinta. Muy distinta. Sí. Entonces me llamó la atención pues sí como que, no, ay, profe, no sé cómo decirlo, pero como que no miraban bien la terapia psicoanalítica, decían que no tenía evidencia científica. Y eso como me llamó la atención. Entonces decir como, mira, pucha, sí, en realidad el psicoanálisis es interesante, bonito, un arte puede ser, se puede decir, porque carece de esta evidencia científica, en este caso que tiene la cognitivo-conductual, muy robusta, y también con la sistémica. Y ahí yo quedé como, como, como con dudas, así como, pero ¿cómo no? Así, porque el psicoanálisis, no sé, pues de Freud nace algo más, o sea, años de historia de estudio, ¿cierto?, de la psique. Entonces, como que ahí quedé como en duda. Mira, yo te diría que hay una limitación en este control de la evidencia. Creo que en algún minuto fue muy potente y por algo también surgió y finalmente Freud, Lacan, ¿cachai? Entonces yo creo que sí tiene, pero claro, creo que la tiene con muchos matices también. Entonces ahí también entra mucho el psicoanálisis clásico, ya que tiene muchos menos estudios, por ejemplo, ¿ya? Pero los tiene. Lo que pasa es que hay que entender a qué le llamamos también evidencia científica, como qué es lo que se espera, ¿ya? Porque la sistémica la tiene, la cognitivo-conductual la tiene, pero va a depender mucho desde dónde se esté mirando también, po. Hay personas que son fans del psicoanálisis como consultante y para ellos lo es todo. Entonces, desde dónde la estamos mirando, ¿ya? Pero muy buena tu interrogante. Ya, Muchas chicos, gracias, ahora sí profe. los dejo. Muchas gracias a todos por su participación, por sus preguntas, son siempre muy bienvenidas. Y yo les subo el PPT que ya me pidió Álvaro, ¿ya? Quiero hacerme mi té, por favor. José. Gracias, profe. No es pregunta, profesora, solo quería agradecer los comentarios de la evaluación. Yo lo valoro y quería decirlo públicamente también porque no es algo que reciba habitualmente. Les voy a contar algo. Ya, yo me voy a alargar. No, no, muy corto. Estuve 8 horas revisando la sección 70. Todavía me falta revisar la sección 71. Pero quiero decirles que fui muy feliz haciendo los comentarios, porque yo no quería escribirles una frase, porque sé que a veces eso es lo que reciben. Y yo sé que ustedes esperan mucho más del feedback de la retro que uno le esté haciendo. Así que por eso lo hago. Gracias por reconocerlo, José. Y eso, Sí, muchas gracias a usted, profe, de verdad. Yo lo valoro. de nada, con mucho gusto. Ya, Muchas chicos, gracias, ahora sí, que profe. estén bien. Un abrazo grande. Chao, chao. Yo, profe, Chau, gracias. chau. Luego, Chao, la profe. profesora. Chao, Chao, profe. profe. Gracias.